Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo esta semana, esta cita obligada de los colectivos de los veteranos de legionarios en España y en todo el mundo, que es La Pica en Flandes. Este programa pionero, ya decano, digamos, en las ondas españolas, que emite ahora desde el gran proyecto de Informa Radio y, bueno, pues lo seguimos también a través de los podcasts, mi canal YouTube y en distintos medios, vamos a decir, a través de Internet, Twitter, etcétera, etcétera. Hoy vamos a tratar temas verdaderamente interesantes, como siempre en todas las semanas, pero antes de ello vamos a presentar, digamos, esta mesa de debate de primerísimo nivel compuesto por los mejores primeros espadas del mundo cívico-militar, de mayor prestigio, de mayor conocimiento en el área que nos ocupa y que nos preocupa. Tenemos con nosotros al teniente general don Emilio Pérez Hermán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también con nosotros al general don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Muy buenas tardes a todos, Guillermo. Hola. También con nosotros, buenas tardes, mi general, nuestro editor y promotor de La Pica en Flandes desde el principio, nuestro general don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, mi general. Don César Collins, coronel, don César Collins. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Y nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos igualmente. Como ven, queridos oyentes, un plantel de nivel, no es por presumir, pero no hay un programa, yo creo que en España y en la Unión Europea de este nivel a la hora de abordar temas por primeros espadas del mundo cívico-militar. En la primera parte se va a tratar un tema que ha salido, que tiene que ser abordado, como no puede ser de otra manera, por La Pica en Flandes, porque además ha tenido mucho eco en los medios de comunicación y muy comentado entre nuestros colectivos, y es importante que La Pica en Flandes exprese un parecer al respecto, como parece ser, las deficiencias de formación en la Academia Militar de Zaragoza, sobre todo, bueno, por las injerencias, de eso conozco yo un poquito, las injerencias que ha habido por parte de la Universidad de Zaragoza a la hora también de anteponer, digamos, criterios académicos totalmente extramilitares al hecho militar en sí. Y también otra cosa que también es preocupante, que es como la falta de, vamos a decir, de oficialidad, ¿no? Realmente ahora mismo hay un trance en el que los colectivos necesitamos clarificación, saber, sobre todo la verdadera situación por parte de nuestros contertulios y por otra parte saber qué medidas se deben adoptar al objeto de que, lógicamente, el poder político no permita, digamos, que esta situación se cronifique. Así que tenemos con nosotros al general don Juan de Cifuentes, que nos va a hacer un análisis sobre el particular. Adelante, mi general, por favor. Sí, Guillermo, muchas gracias, mi general, con tu permiso. Bueno, efectivamente ha salido en medios de comunicación, hay un informe del mando de personal que habla sobre esta problemática de la carencia de oficiales en el ejército y da una serie de medidas para poder resolverla dentro de la estructura y de las plantillas actualmente en vigor. Así que bueno, hay un reconocimiento de falta de personal en varios empleos, no solamente en uno determinado, en varios empleos, y estas medidas que ha diseñado el mando de personal pues son unas medidas paliativas que las veremos ahora enseguida. Si os parece, pues hago una exposición de la problemática, una posible solución y entramos en debate. El déficit que ha calculado el mando de personal es de 800 militares, fundamentalmente en capitanes, pero también en comandantes y tenientes coroneles. Estos ya en menor medida. Y la previsión es que este déficit vaya aumentando hasta llegar en el año 25 a unos 900 y a partir de entonces, con las medidas que propone el mando de personal, pues iría reduciendo este déficit hasta llegar a algo menos de 100, en déficit de 100 oficiales para el año 2044. Estamos hablando de dentro de 20 años. O sea que hasta dentro de 20 años y entonces igual vamos a tener un déficit importante de oficiales. La plantilla objetivo que está fijada por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa hasta el 2029 es que haya 6.817 oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra y actualmente hay 6.141. Esta tendencia es decreciente hasta que lleguemos a unos 5.900 y, como he dicho antes, volvería a crecer. O sea que estamos en torno a esa cifra de 800, 900 oficiales en déficit. Bueno, las medidas que el mando de personal estima necesarias para intentar paliar esta problemática es aumentar el número de incorporaciones que cada año entran en la academia. Pues si ahora mismo entran 215 alumnos, pues incrementarlo hasta 255, un incremento temporal hasta 2029.
pero bueno, sería incrementar el número de oficiales que ingresan por el procedimiento con exigencia de titulación previa, porque ahora mismo a las academias de oficiales se puede acceder por dos vías. Sin ninguna titulación previa, es decir, que los alumnos que han terminado el bachillerato ingresan, si pasan la nota de corte, están 5 años formándose en las academias eh, y salen con un grado de ingeniería, o bien si el título han podido obtenerlo en la vida civil y entonces se incorporan a la academia, son graduados universitarios y en la academia general pues ingresarían y cursarían solamente un par de años centrándose en el plan de estudios correspondientes a la formación militar. Bueno, pues es en este bloque donde se haría el incremento de los alumnos que ingresaran según la solución que propone el mando de personal. Para reducir el déficit de comandantes y tenientes coroneles, lo que se planea es reducir un año el tiempo de servicios en el empleo inmediatamente anterior. Se reduce un año el empleo de capitán para ascender a comandante, pasando de 7 a 6, y también se reduce el empleo de comandante para pasar a teniente coronel. Eh, Igual, para ser capitán, entonces, porque esto es una cadena, para ser capitán, el empleo de teniente estaría en vez de 5 años, 4, y se ascendería después para que hubiese el número de capitanes necesarios. Ahora quedaría una carencia en el empleo de teniente, según esta cadena. Bueno, pues se contempla que se incremente el número de oficiales de complemento. Son oficiales que tienen una relación de servicios profesionales que mediante un compromiso de carácter temporal se aumentaría ese número de oficiales de complemento para cubrir los tenientes que faltasen. Bueno, estas son buenas medidas, pero claro, tienen que ingresar todas las plazas para alumnos que van a proponer que se aumenten. O sea, tienen que cubrirse esas plazas y luego tienen que terminar todos la formación en la Academia Militar, cosa que no está ocurriendo. O sea que dentro de estas medidas paliativas, pues hay que ser un poco optimistas también. Pero bueno, siempre se señalan las causas, ¿no? Pero cómo se ha llegado a acumular este déficit de cientos de oficiales no se dice nada. Las causas que han provocado esta situación y que empujan al ejército a tomar estas medidas excepcionales tampoco se dice nada. O sea, no se sabe el motivo de esta enfermedad, ¿no? Vamos a ver si detectamos alguno. Una primera podría ser el sistema de definición de las plantillas objetivo. Las plantillas objetivo se diseñan con una serie de factores a tener en cuenta, incluso la situación geoestratégica y geopolítica, y bueno, se va un poco a ciegas, pero bueno, pues se saben las amenazas, se hace un estudio y un proceso de planeamiento complejo y se determinan unas plantillas. Lo que sí que todos tenemos claro muchas veces es que estas plantillas no se crean en función de las necesidades, sino que se crean en función de la disponibilidad económica muchas veces que tiene el Ministerio de Defensa. Es decir, si hay financiación y según esa financiación, pues habrá más o menos número de alumnos o de oficiales en cada uno de los empleos. Es decir, que la plantilla se fija con un criterio económico, cuando debe ser al revés. Hay que estudiar las plantillas según las necesidades reales de personal que van a tener las Fuerzas Armadas. Luego, la creación de los mandos conjuntos también ha hecho mucho daño, pero fundamentalmente por una mala planificación. Los mandos conjuntos que se han creado dentro de la estructura del Estado Mayor de la Defensa y que han ido creciendo en los últimos años, incrementando la fuerza de este Estado Mayor conjunto. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el Mando Conjunto de Operaciones Especiales, el Mando Conjunto de Ciberespacio, estos que están ubicados en la base de Retamares en Madrid, y a que contribuyen todos los ejércitos, aproximadamente con un 12% del número de oficiales, contribuyen a dotarlos de personal. Pero son plantillas que se han creado sin que se incrementasen las plantillas existentes, es decir, que se detraen este personal de de las que tienen actualmente los ejércitos y la Armada. Otra causa fue el pase anticipado a la reserva. Es decir, hay una serie de oficiales, fundamentalmente los empleos de teniente coronel, que en su día, hace unos años, pasaron a la reserva y además se fomentó ese pase a la reserva anticipada y bueno, pues han reducido el número de oficiales que quedaban en servicio sin haber sido cubiertos. Pero podemos decir que estas son causas comunes a los ejércitos y a la Armada, pero realmente la problemática está fundamentalmente en la Academia General Militar del Ejército la Academia General Militar del Ejército de Tierra es la que tiene el mayor problema. Hace 14 años se cambió el sistema de ingreso y el modelo de enseñanza. Hasta entonces se entraba tras superar una oposición, que incluso en mi época era una oposición de un curso entero, 9 meses opositando en el curso selectivo, que se denominaba. Y el cambio ha consistido en que ahora se ingresa mediante corte. El corte
se fija mediante la nota obtenida por los aspirantes en la selectividad, en el PAU o en la famosa evaluación de acceso a la universidad de BAU, ¿no? Las notas de corte que se fijaron fueron muy altas, pero en los primeros años de este sistema no se tuvo en cuenta, no se puso el requisito de que los nuevos alumnos hubieran estudiado el bachillerato de ciencias, con asignaturas de física y química, por lo que entraron muchos alumnos que procedían de bachilleratos de letras. Al tercer o cuarto curso era imposible que lo siguieran y causaban baja. O sea que hubo un número considerable de bajas en estos primeros años de este sistema, ¿no?, de Bolonia. Aproximadamente de cada 200 alumnos que entraban se daban de baja antes de terminar la formación para acceder al empleo de teniente unos 50. Además, con estos estudios universitarios, Ingeniería de Organización Industrial de la Universidad de Zaragoza, pues son estudios duros y difíciles y empezaron a haber repetidores. O sea, aproximadamente unos 30 de cada promoción no terminaba la formación en el periodo de 5 años estipulado, sino que ahora la terminan en 6, en 7. Se ha generado una situación anómala en el Ejército de Tierra, ya que en el sistema anterior prácticamente los mismos que ingresaban eran los mismos que salían tenientes 5 años después, quitando algún caso excepcional. Así que es un problema, pero que se da en la Academia General Militar, puesto que en la Escuela Naval Militar de Marín y en la Academia General del Aire el porcentaje de renuncias en estos centros ronda el 2-3%, mientras que en la Academia General de Zaragoza es en torno al 30%. O sea que aquí hay un problema serio que hay que abordar. Bueno, yo creo que entre los problemas destacaría la nota esta de la EBAU. Es una nota que ingresar por nota va un poco contra la vocación, ¿no? Es decir, que ingresan personas, ingresan aspirantes, ingresan jóvenes que van a probar y que tienen muy buena nota, pero que su vocación no está aprobada. Antiguamente, al tener que esforzarte y repetir e intentar entrar en varias convocatorias, incluso al tener un curso selectivo, tu vocación estaba mucho más fortalecida, ¿no? Ahora, sin embargo, pues es un ingreso simplemente por una nota y luego además obtienen un grado de organización industrial que es una titulación que realmente se desconoce si es muy útil para las operaciones de un ejército en situaciones de paz o de conflicto, ¿no? No parece que tenga mucho sentido que un teniente de infantería de caballería estudie un grado en ingeniería. Además, ingresar por nota de corte, como he comentado, es una barrera para quienes tienen verdadera vocación militar, ya que, como he dicho, costaba un gran esfuerzo ingresar, en ocasiones varios años de estudio y varios intentos para ingresar. El nuevo sistema de ingreso con la nota es suficiente, puedes probar suerte, como no te ha costado ningún esfuerzo. Si no te gusta, te vas de la academia a hacer un grado y ahí dejas la academia con un hueco para un futuro teniente en una unidad militar. Hay otro problema que es los conflictos de equiparación de enseñanzas con la Universidad de Zaragoza. Esto sería un tema a analizar. Quizás, Guillermo, tú tienes más experiencia, pero yo, por la información que recibo, es que hay una falta de fluidez en la relación entre la academia y la universidad. Esto, como siempre, depende de las personas. Hay ocasiones en las que tanto el delegado del rector en la CUD, que se llama el Centro Universitario de la Defensa, como el director de la Academia General Militar, pues tiene una buena relación, otras la cosa es un poco más difícil, pero bueno, en la defensa de sus intereses, pues la relación no es fluida, digamos, en tono suave. Luego también sabemos que hay peores condiciones del profesorado allí en el Centro Universitario de la Defensa que en la universidad. O sea, por lo tanto, intentan los profesores, en cuanto pueden, pues dejar de ir a la Academia General Militar y bajarse a su Universidad de Zaragoza, la Almunia de Doña Godina, creo que está, que las condiciones para el profesorado son mejores, según me dicen. Y luego, pues hay una gran disparidad de formación de entrada en ambas universidades. Para Zaragoza, la nota media que se pide para la Ingeniería de Organización Industrial es un 6 o 7 de nota media. En la Academia General Militar estamos hablando del 11 al 13. Y entonces el número de aprobados y el número de suspendidos, si el profesorado intenta que sean los mismos, quien sale perjudicado es el cadete de la general, ¿no? Bueno, está claro que hay un tercer problema que es la pérdida de cohesión en las promociones. Estamos hablando de bajas, estamos hablando de repetidores, estamos hablando de gente que cambia de grupo. En las promociones son esos grupos escolares, ¿no?, que se forman desde el principio y que tan importantes son para el ejército que estén cohesionados. Se rompe ese periodo formativo con tantas bajas y no es bueno para un colectivo que debe funcionar unido, sobre todo cuando las cosas nos vengan mal dadas. Hay un cuarto problema, que es ese ascenso demasiado rápido que propone el MAPER como una solución quirúrgica
va a provocar vacantes, se van a desvestir unos santos para vestir a otros, se van a asignar responsabilidades a lo mejor a oficiales que no tienen la madurez de vida. En fin, ese es un tema que habrá que analizar con cuidado. Y bueno, pues si hay carencia de oficiales, estamos hablando de que nos van a faltar 900 oficiales, sin duda se está provocando una vulnerabilidad ante las amenazas que tenemos, ¿no? Hemos estudiado en otras ocasiones en Pica en Flandes las amenazas, algunas muy próximas, y no es el momento para que nos falten casi 1000 oficiales, ¿no?, en el ejército. Como solución, bueno, está claro que el Plan Bolonia ha sido un fracaso para la enseñanza militar. Este sistema de centros universitarios fue creado en 2008 y ya tenemos resultados que se pueden analizar en profundidad. Hay que replantearse sin duda el modelo de enseñanza de estos nuevos oficiales, porque del ejército de tierra, porque el problema parece que solo afecta al ejército de tierra. Quizás entonces habría que mirar cómo es esa relación con la universidad, ¿no? Desde luego, el tema del igualitarismo yo soy contrario totalmente. No es igual formarse para oficial del ejército que para ser un químico. Se ha intentado hacer una especie de titulación doble en ciencias bélicas y en ingeniería, y eso yo creo que no es formar a un militar. Al suprimir el filtro de la oposición y acceder por nota de corte, como hemos comentado antes, pues no parece que haya sido un éxito. Además de las medidas paliativas que el mando del personal sin duda va a tener que adoptar para intentar corregir este déficit, yo creo que es un buen momento para pensar en la creación de un grado universitario propio, que era lo que se ha hablado en un principio, un grado universitario propio para los oficiales. Nuestro título de académico como oficiales del ejército desde los años 70 por ley es equivalente a una licenciatura de ingeniería, así estaba reconocido. Se trataría de dejar de impartir esa ingeniería de la organización industrial a los alumnos para enseñarles con un programa formativo propio las materias que tienen que aprender. O sea, hay que optar por crear la Universidad de las Fuerzas Armadas. Hay diferentes estudios realizados y conozco oficiales generales que han trabajado en esta idea, por si acaso pudiera salir adelante, y tener 3 campus en los 3 ejércitos y con sus academias de oficiales y suboficiales, todas las ingenierías, como en otros países, con especialidades desde las científicas a las de carácter histórico y cultural. Una universidad financiada, gestionada, administrada desde el Ministerio de Defensa, que la pueden ejercer miembros de las Fuerzas Armadas, que los hay de sobra para cubrir esa necesidad con doctores en todas las áreas y campos del conocimiento, incluso sin que sea inconveniente el que pueda coexistir con profesorado civil. El producto que tenemos la verdad es que es un fruto de un desgraciado complejo de inferioridad y un servilismo, ¿no?, de nuestros dirigentes que en un momento político concreto cedieron entiendo que el Ministerio de Educación, y esos militares que estaban entonces en esos cargos, pues que tenían responsabilidades políticas, pues cedieron ante el estamento político, un estamento político que en muchos casos está lleno de gente oportunista, con pocas letras, y si no, si no antimilitarista, ¿no? Políticos sin perspectiva de conjunto, ni visión de futuro, ni siquiera, por supuesto, aprecio por las Fuerzas Armadas. Esta moda que ha habido siempre de civilizar la carrera militar, civilizar a los militares, parece que sí, que eso nos transforma en seres más respetables, ¿no? Todo lo contrario. En fin, de nuevo una demostración de complejo de inferioridad y sobre todo de no pensar en el bien de la institución. Y bueno, pues creo que con esto pues, podemos debatir lo que queráis. Pues muchísimas gracias, mi general, por tan magnífica exposición que desde luego dará mucha luz a nuestros seguidores, porque hablar en estos términos tan claros es difícil hoy en día en una materia tan complicada. Yo, por alusiones, si me permite el teniente general, Sí. hacer un minutito por lo que me ha comentado. ¿Mi teniente general me permite? No, bueno, hay mucho que comentar. Haría casi otra exposición. Pero si hay algún otro comentario, dejo paso al que quiera comentarlo. No, no, Yo no, no, no. dejo. Usted primero, mi teniente general. Le ruego que me disculpe por mi atrevimiento. No, no. El tema está en que todo tiene un principio y aquí el principio, el que quiera buscarlo, lo puede encontrar en un libro que escribió el inolvidable ministro de Defensa Narcís Serra, que era la transición militar. Ahí hay un afán y ya están los objetivos marcados en los cuales el tema fundamental
era pues quitar toda la pátina, lo que bordeaba, todos esos valores castrenses que se habían heredado a lo largo de los últimos años, al llegar los socialistas, la democracia en general. Ya el 23 de febrero famoso, pues entre sus, vamos a llamarle nubes, nubarrones o sombras, pues tenía esa intencionalidad de desmerecer lo que había sido o lo que estaba siendo el ejército en esos momentos. Y en esas estamos. O sea, los cambios de formación, de forma de ingresar, esa intención permanente política de quitarle el carácter vocacional a la carrera militar, sustituyéndola exclusivamente por un ámbito exclusivamente profesional y buscar cualquier excusa, como fue el plan de Bolonia, para hacer esos cambios, pues no hemos parado de ir y venir en hacer y deshacer la formación, la selección y el trato a los cuadros de mando del ejército, particularmente del ejército de tierra. Es lo que más le preocupa al poder político, que haya una institución con unas misiones que van bastante en contradicción con lo que ellos piensan cómo debe funcionar el tema de defensa. Así que lo que ha dicho el general pues está claro, agarrándose a los cambios de forma de ingresar en la academia, la famosa ley de carrera militar completamente descontrolada, completamente poco equilibrada, al querer introducir allí a todos los órdenes de categorías militares. No es lo mismo un oficial superior que un oficial intermedio o la escala de oficiales que una persona de tropa. Por supuesto, todos tienen la posibilidad, haciendo lo que se les exige, de alcanzar los grados que correspondan, pero pasando por el tamiz que deben pasar y no directamente. Y no es esa la dirección que han tomado en los distintos ministerios de defensa, y entonces pues hemos llegado a que ya no se puede disimular. Hemos ido a peor en muchas cosas. O sea, la política de personal está orientada a que los cuadros de mando sean pues de otro tipo, muy profesionales, muy de todo, pero ese aspecto vocacional imposible de sustituir ni de comparar con otro tipo de carrera, pues han ido limándolo hasta casi haberlo cortado ya, no solo limado. No es lo mismo una carrera de este tipo que otra carrera puramente técnica o profesional, incluso humanística. Tiene sus fines y este otro tamiz de la preparación de un señor que va a ejercer el mando con una serie de responsabilidades de alto nivel, aunque sean no deseables, pero siempre posibles, pues tiene que tener unas cualidades que le diferencian de otras preparaciones para otras carreras. Han querido quitar esa diferenciación y ahora nos encontramos donde estamos. Luego, aparte de eso, técnicamente hablando puramente de recursos humanos, pues en el Ministerio se ha visto muy claramente la intencionalidad de no favorecer un adecuado estudio para que esos recursos humanos
sean una realidad en los ejércitos, sobre todo en el ejército de tierra. Así que las soluciones que quieran dar, ninguna será buena. Habría que volver al principio, modernizar lo que haya que modernizar, pero siempre con el carácter que debe tener los mandos de un ejército. Si queremos cambiar, haremos una organización que será otra cosa, no sé cuál, pero no será lo que es o lo que se entiende por un ejército. Y eso es todo lo que hay. Luego ya habrá escalas de complemento, escalas auxiliares, en fin, una serie de complementos. Pero la base, el fuste de esa profesión y de esa organización tiene que estar basada en unos valores que además es lo que una especie de eslogan del ejército de tierra, pero se queda en el eslogan, la fuerza de los valores. Entonces, la fuerza de los valores y se relaciona uno a uno, pero luego a la hora de formar y perfeccionar la formación de esos cuadros de mando, pues resulta que no se practica. En fin, dejo paso a otros comentarios. Muchísimas gracias, mi teniente general, por sus magníficas aportaciones. Cedo la palabra rápidamente al general don Salvador Fontenla. No, ahora tú que te has quedado antes pendiente y que tú eres como parte civil y profesor, tienes pues... Bueno, tienes muchas gracias. Bueno, simplemente recordar, yo creo que es importante que el inventor de esta situación o el creador de esta situación fue el ínclito ministro de Defensa Bono. Bono es el que se empeñó en hacer oficiales ingenieros, una cosa realmente que además ya existía en la época de los reinos de los ejércitos imperiales, no hacía falta estudiar en la Universidad de Zaragoza. Por cierto, la Universidad de Zaragoza, de las más batasunizadas, y hay que decirlo en estos términos, de toda España. O sea, es así, a nivel de la Universidad del País Vasco, es una universidad batasunizada. El dato que ha dicho el general Cifuentes de bajar de 200 a 150, es decir, 50 bajas, es un completo desastre, ¿no? Quisiera recordar, hacer un poco de memoria histórica del programa, cuando el coronel don Gonzalo Escalona, que en paz descanse, precisamente se quejaba de esto mismo, hará cosa de hace unos 5 años. Y además él le tocó vivir en primera persona porque sufrió ataques personales dentro de la academia por evidenciar estos errores que ahora ya se están evidenciando como un verdadero desastre, ¿no? De hecho, bueno, pues él sufrió mucho y en ese sentido me gustaría homenajearle porque realmente tenía razón, ¿no? Él hablaba y a mí me comentaba, porque tenía mucha amistad con él, porque fui a dar varias conferencias a la Cátedra Cervantes, pues de profesores civiles con chanclas que iban a dar clase a los cadetes, profesores batasunizados, y luego no olvidemos la endogamia. La endogamia de la universidad es pavorosa, o sea, es que lo degradan todo, ¿no? Realmente tiene que haber un cortafuegos. Con esa universidad y como cualquier otra pública, tiene que haber un cortafuegos. No puede haber ámbitos, digamos, compartidos, porque realmente, y él lo sufrió por parte del que era el director, que era un civil, era un elemento verdaderamente nefasto. O sea, comía la moral a gente con mucha vocación y se han quedado por el camino muchísimos jóvenes españoles que hubieran dado un gran servicio, ¿no? Pues nada, simplemente ojalá podamos algún día recordar esos programas con el Escalona, donde él iba señalando estas cosas que yo recuerdo por mi memoria histórica, ¿no? Cedo la palabra rápidamente al general Fontenla. Adelante, mi general. Bueno, primero dar la enhorabuena al general Cifuentes porque la exposición ha sido excelente, totalmente excelente y muy completa. Pero hay que recordar que en su momento muchos altos mandos militares aplaudían la norma. Muchos mandos militares aplaudían la norma. Y hay que ir a la hemeroteca y verlos quién era y en ese momento. Después, el principal problema es que no ha habido falta de voluntad política. Si no hay falta de voluntad política, pues lo demás sobra. Defensa siempre ha estado en última prioridad, tanto para el PSOE como para
para el Partido Popular, que siempre ha seguido una política de seguidismo. El PSOE ha seguido a pie de letra el famoso libro del ministro Narciso Serra y, por tanto, si no la defensa está en la última prioridad, los presupuestos también están en última prioridad y en vez de enfocar la enseñanza o el armamento o el adiestramiento a las necesidades reales, se hace al revés. Según la disponibilidad del presupuesto, pues se compra armamento y se hace la enseñanza o la política de personal. Después que también tener en cuenta que tenemos unas plantillas macrocéfalas y tenemos mucha defensa, mucha academia, muchos centros logísticos enormes y sin embargo las unidades de combate siempre han estado relegadas en el último lugar, incluso la UME, que no critico la función de la UME, pero la UME, sin aumentar plantilla, ha comido muchas plantillas de las unidades de combate. Y después también hay que tener en cuenta que, que las necesidades, las amenazas, no están ni en un sitio descritas, ni siquiera apuntadas. El libro blanco de la época del ministro Trillo decía que explícitamente que España no tenía enemigos. Luego, si no tenía enemigos, ¿para qué quería objeto de defensa? ¿Para qué quería una defensa? Y esa amenaza nunca se ha reconocido y sin embargo son palpables y él mismo está diciendo que quiere ocupar un trozo de territorio de España, es decir, Marruecos. Y lo mismo pasa con Gibraltar. Estamos regándonos las vestiduras por Ucrania, que le van a quitar un pedazo de su país, y aquí hay un trozo en manos de los narcotraficantes de Gibraltar y nadie protesta. Nada más. Muchísimas gracias, mi general, por hablar siempre tan claro. Cedo la palabra rápidamente al coronel Collins, que estamos ya casi fuera de tiempo. Adelante, mi coronel. Yo voy a disentir un poco. A mí el ingreso por la nota que se ha sacado en bachiller y en la selectividad no me parece mal. Carreras vocacionales como es la de medicina, pues tienen ese sistema, que es el sistema general que hay en España para acceder a las carreras superiores y bueno, creo que los médicos, desgraciadamente he tenido mucho trato con ello, dan constantemente lecciones no solo de profesionalidad, sino de vocación. Que la carrera militar incluya la ingeniería de organización industrial tampoco me parece mal. Es decir, hubo una época en que los oficiales de artillería eran ingenieros industriales, una época, la anterior a la, bueno, en la República y en la anterior, en la monarquía de Alfonso XIII, los artilleros eran ingenieros industriales, los ingenieros, los oficiales de ingenieros eran ingenieros de caminos y los oficiales del Cuerpo de Estado Mayor eran ingenieros geógrafos. Y bueno, funcionaba el sistema. El sistema yo creo que lo pusieron nuestros políticos porque como dominaban las izquierdas en la universidad, creyeron que era un buen sistema que los militares pasaran por un baño de izquierdismo en la universidad. Esto se pinchó un poco al elegir una carrera de ingeniería, porque las ingenierías posiblemente sean las carreras menos politizadas de izquierda. Esto es lo que en principio quería decir, porque lo demás que iba a decir ya lo han dicho los anteriores contertulios. Muy bien. Sobre todo Cifuentes, que efectivamente ha dicho muchas cosas que yo ignoraba. Muchísimas gracias, mi coronel, por la concreción. Nos queda un minutito. Don Fernando, 30 segundos para dejarle 30 segundos al general Cifuentes y que lo cierre. Pues muy rápido, y como ingeniero industrial de organización que soy, una cosa es una carrera y otra. Se ha comparado con la medicina. El que ingresa en medicina por la nota va a hacer medicina, está formado por médicos y solo estudia medicina.
Claro, el que vocacionalmente va al ejército, lo que quiere es hacer una carrera militar. Lo otro puede ser un complemento, pero no le podemos estar dando el mismo peso y querer hacer una doble titulación muy distinta. Estamos fuera de tiempo, se va a cortar de un momento a otro. Lo siento, mi general, que no pueda cerrar. Nos emplazamos al siguiente programa porque sin duda este es un tema que dará mucho de qué hablar. Disculpe Sí, podríamos repetir. Ok, lo podemos repetir y muchas gracias, mis oyentes. Queridos oyentes, sigan con nosotros, por favor.